continuamos con la serie de predicaciones que hemos empezado el domingo pasado acerca del libro de Santiago. Y hoy, en estos versículos, hemos titulado la predicación "La prueba, un camino de madurez". Hay un nuevo término que no sé si a veces si lo habéis escuchado o no, para mí es bastante nuevo, quizá a Marcos sí le suene, que es el tema de la madurez digital de una empresa. ¿Vale? Para mí un término nuevo, lo que hace es que son empresas que vienen, analizan la empresa, los términos, los procesos, la comunicación con clientes y todo esto para analizar y decirte si tu iglesia digitalmente es poco madura, o sea que no haces casi nada, sigues todo en papel, como yo en las predicaciones, o ya usas tablets, usas todo digital, firmas digitales, ir ya a procesos, redes sociales, bueno, todo eso, ¿no? Son pruebas que hacen a la empresa para analizar cuál es su desarrollo tecnológico y digital, ¿no? De la misma forma, Santiago nos va a retar en estos 5 capítulos que tiene a probar cuál es nuestra fe. Si nuestra fe es verdadera, si somos, cuán maduros somos espiritualmente, y nos va a ayudar a realmente ser coherentes. Si decimos que somos creyentes, debemos vivir conforme a lo que decimos que creemos. O sea, que no seamos oidores, que es el versículo quizá central de esta carta, sino hacedores, que pongamos en práctica. No se trata de una religión o de un concepto que tú tengas ideológico, sino que tiene que ver con estas afirmaciones contundentes que dice Santiago en sus 5 capítulos. Nos recuerda bastante al libro de Proverbios del Antiguo Testamento, porque es un libro con mucha sabiduría, con mucho énfasis práctico. Nos habla del estilo de vida, ¿no? Y esos retos que tenemos como cristianos, en los que sabemos que muchas cosas tenemos que mejorar, estamos en ese camino, ¿no? En ese camino de obediencia, de obedecer al Señor, ¿no? Y esta carta, que tenía en su inicio un carácter circular, se dice que es la primera carta escrita del Nuevo Testamento, y que esta carta pues iba circulando en todas las iglesias, especialmente de Turquía, de Grecia, y se extendió a más iglesias, ¿no? Es una carta, la verdad, que os animo a que la leáis en estas semanas que vamos a estar predicando. Tiene 5 capítulos, por ejemplo, uno cada día. Son unos minutos que vais a tener, y eso ayuda mucho a meternos en el contexto de esta carta. Como nos decía Santiago el Saguar, Santiago el de esta carta, el domingo pasado, nos habló de una introducción muy buena. Si no la habéis escuchado, está en el canal de YouTube. Os animo a que lo veáis, que nos ayuda a entrar en contexto de esta carta y de estos versículos que vamos a ir. Y nos hablaba de que los reformadores, Lutero en concreto, decía que era una epístola de paja, ¿no? Con esa sola fide de los reformadores, esa sola fe de las 5 solas de la Reforma. Una de ellas era sola fe, porque las obras habían cogido un papel que no era. Entonces, como Santiago habla tanto de obras, pues la dejaron un poco. Pero sí que es cierto que, aunque dijo eso, y muchos lo hacen para atacarlo, él en varios comentarios, no solo él, sino varios reformadores, Calvino, muchos, un montón de ellos, en sus comentarios ponen a Santiago en su sitio, como una carta preciosa, como un diamante que tenemos para vivir nuestra vida cristiano. Así que en el versículo 1, si nos lo puedes poner, David, en el versículo 1 nos dice Santiago a quién se dirige. Se dirige a los hermanos que estaban, las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Qué significa esto? Las 12 tribus es los judíos, un porcentaje muy grande de judíos que se habían convertido a Cristo. Por eso dice las 12 tribus, eran los creyentes. Había gentiles también que se habían convertido. Gentiles son aquellas personas que no son judías, el resto del mundo. ¿Vale? Entonces había muchas personas que venían del paganismo romano que también se habían convertido y que estaban sufriendo una persecución. Estaban dispersos. Y esta carta la manda Santiago a esas iglesias que posiblemente en casas, escondidos, en ciertos lugares, que han tenido que irse
Quizá en Hechos 7, cuando a Esteban lo matan, estando Saulo, que sería el apóstol Pablo allí, ahí hubo una gran persecución, nos dice Hechos, en Hechos 7. O quizá fuera en Hechos 12 con Herodes, esa persecución que hubo gorda también, pues quizá fue ahí. Fuera exactamente donde fuera, realmente lo que ha pasado y lo que pasó es que los creyentes, por su fe, tuvieron que emigrar. Y aquí hay varios emigrantes. Yo he emigrado, pero dentro del país. Yo no cuento tanto. ¿Vale? Pero a veces tú puedes planificar tu emigración. Tú dices, oye, pues mira, necesito... Pero eso es un panorama, imagino, complicado, ¿no? Tener que dejar tu familia, tu cultura, tu país, tus raíces, tu música, tu comida, tus asados argentinos, tu baile dominicano. Aquí tenemos varios ejemplos. Todo eso, dejarlo, pero es que estos hermanos, muchos de ellos, es que no pudieron ni planificarlo. Tuvieron que salir corriendo. Esa es la dispersión. Tuvieron que decir, o nos vamos o nos matan a los niños. Vamos. Y dejan la casa, dejan su familia. Con lo opuesto, se fueron. A esos hermanos es a los que está enviada esta carta. Estos hermanos tenían el desafío de seguir siendo creyentes, no diluirse su fe, no vivir ahí acobardados. Y Santiago, esta carta, lo que hace es dar fuerza a estos hermanos que estaban pasándolo muy mal. Hay un libro de don Francisco La Cueva, que me regaló un buen amigo mío, mi hermano Santiago Saguar, que es una joyita, la verdad. Un manual que se llama Ética Cristiana. Él, en uno de los capítulos, nos habla de que hace un paralelismo muy bonito, en que la vida del creyente es como el éxodo del Antiguo Testamento. Que la vida del creyente es como ese pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, nosotros fuimos sacados del mundo, ya no queremos vivir según la sociedad, sino según como Cristo quiere, y estamos gozosos, y ahí está nuestro gozo y nuestra alegría, está en el Señor, no en el mundo. Hemos sido sacados, ¿para qué? Para pasar el Mar Rojo, que él habla de la sangre de Cristo. Bueno, hace ciertos paralelismos y estamos en ese éxodo que es la vida en el mundo, ¿no? Hemos salido de un pueblo extraño para ser un pueblo que es la Iglesia, que somos todos nosotros, ¿no? Y hace ese paralelismo tan bonito, así que también somos esos creyentes dispersos. También tú y yo somos esos creyentes dispersos a los que esta carta nos viene hoy a decir, estás en el éxodo de tu vida cristiana y en ese peregrinar de la vida, la primera cosa que hay que hacer con la fe es vivirlo. La fe no es algo teórico, la fe hay que vivirla, así que ¿cómo te vas a plantear esta serie de predicaciones que vamos a tener acerca de Santiago? Santiago dice, no solo las oigas, sino ponlas en práctica. Así que prepara tu corazón para recoger toda la enseñanza que vamos a ver en la palabra, para ajustar cosas en tu vida, quizá cambiar cosas, quizá retomar algunas que estaban abandonadas o quizá cambiar del todo. Así que de eso depende, de cuánto tú seas hacedor, no solo oidor de estas predicaciones. Así que vamos al versículo 2 y fijaros lo que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando os halléis en diversas pruebas. La prueba te va a tocar. Si estás viviendo en esta vida como creyente, o la has pasado, o has pasado varias, o la estás pasando quizá ahora, o la vas a pasar, pero la palabra dice, te va a tocar, tienes todas las papeletas. Cuando os halléis en diversas pruebas, este verbo hallar es el mismo que usa Lucas cuando habla, que lo habló nuestro hermano Bolívar en el estudio esta mañana, de Lucas 10, cuando va esta persona andando y le asaltan los ladrones. Ese es el mismo, le hallan, es el mismo verbo. Es algo de repente, es algo que te va a suceder que no puedes planificar. Ese es el contexto de hallar. Cuando te halles, cuando de repente tu mundo cambia, de repente pasa algo y de un minuto a otro, de un segundo a otro, te ha cambiado un montón de circunstancias. Ese es el concepto que está diciéndonos aquí, cuando te lo encuentres inesperadamente.
Esa prueba que no puedes decir, oye, pues voy a ver en mi agenda, espérate, casi me viene bien el martes a las 8, porque así el lunes pues disfruto, ¿no? Te viene de repente. Y nos dice que son diversas pruebas, diversas, de todos los colores. Esta palabra es la misma que se usa en la Septuaginta cuando nos habla de José, de la túnica de colores, diversos. Es lo mismo, coloridas. Hay pruebas pequeñas, grandes, de todo tipo, largas en el tiempo, cortas. En diferentes momentos de tu vida, la misma prueba puede tener otro carácter diferente. Puede atacar, de hecho, diversas áreas de tu vida. Puede afectar a áreas de tu fe. Y tenemos que tener en cuenta que esta carta está escrita a creyentes. El ser creyente no te exime de pasar pruebas. Al contrario, en el mundo tendréis aflicción, nos dice el Señor. ¿Crees en mí? También para los que habéis creído, como dice en Filipenses, también vosotros vais a padecer aflicciones. Nos lo dice, no solo que creáis, sino que vais a padecer también, vais a sufrir por el Evangelio, por intentar vivir una vida como Cristo quiere, tú vas a sufrir penurias, problemas y aflicciones. Y los no creyentes también, todo el mundo en esta vida, pero aquí está hablando a creyentes. Y vamos a ver, como el título de esta predicación de esta mañana, la prueba, un camino hacia la madurez. Ahora, ¿qué es pruebas? Pues son aflicciones. Piensa quizá en alguna que estés pasando o que hayas pasado recientemente. Piensa en alguna. Aflicciones, problemas, en palabra bíblica, tribulaciones, que es muy bíblica esa, ¿eh? ¿Y qué nos causan? Nos causan tristeza, nos causan angustia, soledad, incomprensión, nos pueden causar tristeza hasta llorar, angustiarnos, entrar en depresión. Y estas pruebas pueden ser enfermedades, pueden ser problemas con relaciones con una persona, con un amigo, en la familia, con un hijo, con una hija, con un padre, con una madre, con un hermano dentro de la familia. Puede ser dentro del plano laboral, bien porque no tengas trabajo, estás sufriendo, o bien porque tengas un trabajo precario, o tengas problemas en tu trabajo con alguien del trabajo. Puede ser incluso en el entorno de la iglesia, porque no somos perfectos. Puede ser una prueba en cuanto a la iglesia, en cuanto a con alguien de la iglesia, algún problema personal, puede ser problemas económicos, pues porque te quedas sin trabajo, te sube el IPC o pasan cosas de repente que te encuentras que no tienes salida. Puede ser, como hemos visto, por emigrar y tener que dejarlo todo para vivir una situación totalmente nueva y diferente. Quizás también puede ser porque de repente tu país, como en Ucrania, se ve envuelta en una guerra que tú no esperabas. Puede ser quizá porque la sociedad de repente empieza a tener unos valores que van contrarios a ti y a tu hijo le quieren enseñar unas cosas, a tu hija la quieren tratar de una manera y tú quieres que los valores que tengas son los que Dios dice en su palabra. Y eso causa problema, preocupación a los padres. Puede ser por la política, un cambio, giro político, de que alguna persona con autoridad, lo vemos en algunos países, de repente mete en un mollo a las personas y ahí están los creyentes dentro del mundo y sufren también. También puede ser, como estamos viendo en esta carta, por persecución. Hay muchísimos millones de creyentes cristianos que están sufriendo. Que hoy en día están metidos en un garaje ocultos con 5 tíos vigilando y para hacer lo que hemos hecho en esta mañana. Y creerme que son muchos. Ahora, cuando os halléis en diversas pruebas, esta palabra pruebas, es la misma palabra que tentación. Y quisiera, solamente muy rápidamente, que no confundamos la prueba con la tentación. Porque a pesar de ser la misma palabra, es muy importante que, aunque ambas
forman parte de nuestra experiencia como cristianos y de nuestra vida cristiana, tienen diferentes fuentes, tienen diferentes propósitos en tu vida. Las pruebas están destinadas a madurar, a que tu fe sea más fuerte. Las pruebas tienen ese propósito de ese fruto verde que tiene que pasar en el árbol más tiempo colgado hasta que sufre lluvia y viento y frío y todo, hasta que se va poniendo un fruto más maduro. Es desarrollar tu vida en dependencia al Señor. Las pruebas tienen que ver con eso. Tienen que ver porque en medio de la prueba nosotros vamos a evaluarnos a nosotros mismos cuánto dependemos del Señor. Y nuestra fe va a ser fortalecida. Nos va a ayudar a quitar ídolos de nuestra vida, porque esa prueba nos va a ayudar a ajustar cosas y ciertas cosas que estaban teniendo mucha importancia en nuestra vida. Lo mejor es desecharlos y a veces nos duele. Y la prueba hace pulir esas cosas. Personas de nuestra vida que tienen que irse y de repente uno se encuentra con ese tipo de decisiones que tiene que tomar y no son fáciles. Eso es la prueba. Y te ayuda a limar. ¿Para qué? Para que tengas una vida más clara, con un propósito más claro. Sin embargo, las tentaciones son aquellas que incitan al pecado. El origen lo tiene nuestro pecado mismo, nuestras inclinaciones, la naturaleza pecaminosa del hombre y de la mujer, de nuestra naturaleza, o bien por la sociedad que nos tienta en ciertas cuestiones, o Satanás, que es el tentador por excelencia. Pero el objetivo es muy diferente. El objetivo de las tentaciones es alejarnos de Dios. Es que metas más pecado en tu vida, que te vayas separando de Dios hasta que te puedas encontrar en una prueba. Porque están muy entrelazadas. Es que prueba y tentación pueden venir juntas, pueden venir separadas, puede venir una primero, la otra segundo, o pueden ir sueltas, ¿vale? Esto no es cosa de blancos o negros, pero sí que debemos saber identificar de dónde viene. Porque a veces tomamos malas decisiones en nuestra vida que nos llevan a problemas y nos pensamos que nos está probando el Señor. Realmente hemos caído en una tentación de malgastar el dinero, de, no sé, lo que queráis pensar, o de comer mal y tengo una enfermedad y me veo envuelto en una prueba. Es una prueba, sí, pero parte de una tentación mal ajustada, que no he querido limitarme y organizarme o ser más coherente con mi fe. La prueba, literalmente, esa palabra significa apretura, significa presionar fuerte. Como la prensa de aceite, no sé si visteis shows, en alguno de los que vio, hay una imagen que vino a mi mente porque es muy gráfica. Cuando está la prensa de aceite y están presionando, es unas telas que presionan para que caiga el aceite por debajo. Esa fuerza, eso es lo que hace la prueba con tu vida. Te presiona, te aprieta. Y en esa aflicción, en esa persecución, en esa angustia que tú sufres, ¿qué actitud debemos tener? ¿Qué actitud nos dice la palabra que debemos tener en mitad de la prueba? Y esa es la lección de hoy. Cuando os halléis en diversas pruebas, hermanos míos, tened por sumo gozo. Tened por sumo gozo. Cuando te encuentres así de presionado, ten por sumo gozo. ¿Está bien? Que yo me alegre, que tenga un gozo interno. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor cuando yo pase por una prueba? Es un masoquismo espiritual, que quiero que venga la prueba para alegrarme. No nos está hablando de eso la palabra. No nos está diciendo que te alegres cuando viene una prueba difícil a tu vida, porque de hecho lloras y lo pasas mal, sino que no tiene que ver con lo externo, con los sentimientos. Eso es claro que van a aflorar, claro que voy a sufrir, claro que voy a llorar, claro que lo voy a pasar mal, claro que voy a tener pocas ganas de hablar con personas, pero aquí lo que el Señor nos está diciendo no tiene que ver con algo exterior,
sino que tiene que ver con qué actitud interna de tu corazón y tu mente afrontas la prueba. Y fíjate que tener no te da la idea de decir, bueno, si te apetece, tómate la prueba de esta forma. No, es un imperativo, es una orden. Dice, si eres creyente, tienes que tener en la prueba sumo gozo. No hay otra opción. No hay otra opción. No hay otra opción. Fijaros. Y la idea no es fingir estar feliz. Oye, ¿qué tal estás? Y no transmitir a un hermano, a una persona que puede orar contigo, que puede pasar esa prueba contigo. Esa no es la idea. La idea tiene que ver con el gozo interno que da el Señor. Lo primero es que esta palabra tiene que ver con evaluar, considerarse. Y Dios está diciéndonos que tenemos que tomarnos la prueba de esta forma. ¿Y cómo hago eso? Pues tienes que tomar un compromiso certero de hacerlo así. O sea, esto no es, voy a ver qué pasa, sino que uno tiene que sentarse cuando va a dar una prueba y decir, Señor, necesito tener gozo, tengo que tener el gozo dentro, aunque esté llorando, aunque esté sufriendo, tengo que tener ese gozo y verlo como una oportunidad para madurar en tu vida. Tienes que verlo. El Señor está puliendo a través de esta prueba tu vida. El Señor va a hacer algo mejor en medio de esta prueba. Y esa es la forma de llenarnos de gozo, de decir, el Señor está al control. Esto no pasa porque sí, el Señor está al control, el Señor está a tu lado. No es un castigo de Dios, como algunos dicen. Estoy en la prueba, el Señor me ha castigado. No tiene que ver con eso. Y además hay un apunte interesante en este versículo 2. Fijaos cómo empieza Santiago a estos hermanos que estaban sufriendo un montón. Hermanos míos. La iglesia y los hermanos también tienen que ver. O sea, es como le está mandando la carta diciendo, no estáis solos, hermanos. Hermanos míos, que estáis sufriendo, que habéis emigrado, habéis tenido que salir con vuestros hijos en calzoncillos. Y estáis por ahí sin nada, con lo opuesto. Hermanos míos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos ahí, como iglesia, para orar, para soportar, ayudar, acompañar, como hermanos en la prueba, en mitad de la prueba. No solamente es orar por los que pasan mal, lo están pasando mal, sino es actuar por si podemos nosotros ayudar a soportar mejor la prueba. Y hay dos mandatos que nos hace el Señor. El primero es tener por sumo gozo. Y el segundo viene en el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que cuando estamos en diversas pruebas tenemos que apelar al gozo del Señor en nuestro corazón, teniendo una actitud consciente de tomar esa decisión. Pero aparte de eso, tenemos que ser conscientes y comprender y saber, sabiendo, dice, conociendo, comprendiendo, analizando bien, fríamente, de que la prueba esta aflicción y este problema está probando mi fe. Saber que tiene un propósito. Saber que la aflicción prueba tu fe, como nos dice aquí. Sabiendo es teniendo claro. Ten claro, hermano, comprendiendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es conociendo? ¿Por qué sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia? ¿Y cómo lo sabemos? Porque está en la palabra del Señor. ¿Lo veis? ¿Cuánto conoces a Dios? Ese es el punto, sabiendo. ¿Cuánto conoces de su poder, de su amor por ti, de su misericordia, de su fidelidad? No te desampara, nunca. Da igual la prueba, da igual, aunque tú digas esto es imposible, a Dios no le importa, sí, el Señor está ahí. Aunque para mí me parezca poca cosa, o lo mío a ti te parezca poca cosa, el Señor está contigo, probando tu fe. Aparte de que la Biblia nos habla de todos los grandes hombres del Señor, en todos, a lo largo de la Biblia, todos pasaron pruebas, todos. No hay uno, salvo que se hable muy poco de su vida, entonces, pues claro, no se habla de ninguna prueba. Pero de todos se habla de pruebas.
Ahora, ¿sabéis qué se habla más de las pruebas en la Biblia? ¿Sabéis de qué? De un Dios fuerte, refugio, roca fuerte, tu escudo, tu salvador, tiene misericordia, te ama, de un Dios poderoso, omnipresente, está ahí contigo siempre, no te falla, no siempre está a tu lado, siempre está buscándote, acompañándote, aunque en medio de la prueba no lo veas. Sabiendo que esa prueba que estás pasando, o que has pasado, o que vas a pasar, cuando estemos, debemos saber en qué Dios hemos creído. ¿Quién es ese Dios? Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es un libro maravilloso, sí, pero no. ¿Sabéis por qué? Porque conocemos más a Dios. Necesitamos Biblia para llegar a la prueba fortalecidos en el gozo del Señor, aunque estemos llorando, porque sabemos y conocemos en quién hemos creído. Ese es el punto, sabiendo lo que nos está pasando. Sabemos, aunque no entendamos, aunque estemos en el pozo, sabemos quién es Dios. Y ese es lo que nos llena de gozo. Fijaros, acompañarme a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, fijaros como Pedro también nos habla de esto en términos muy parecidos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, fijaros lo que dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea que al final de la prueba hallada en alabanza, gloria y honra. Esta aflicción te va a permitir aferrarte a lo que sabes de Dios. Claro, sí. Apenas conoces al Señor, te va a tambalear mucho. Pero esta misma prueba tiene el efecto contrario. Y es que tu fe en el Señor, cuando pases la prueba y cuando termine la prueba, tu fe va a ser más fuerte. Vas a confiar más en el Señor. Claro, cuando todo va bien, a veces hasta nos olvidamos del Señor. O le damos muchas gracias, ¿verdad? Hay iglesias que están todo el día con el tema de la prosperidad y de todo esto, y este tipo de mensajes no se predican, porque es duro decirte, vas a pasar por una prueba, y a veces son pruebas muy difíciles, y tenemos hermanos que sabemos que lo están pasando en este momento, por pruebas muy complicadas y muy difíciles. Pero es esa confianza en ese Dios que nunca te falla, ese Dios soberano que lo controla todo, aunque te pienses que no, todo. Tiene tu vida en sus manos. Y está llena la Biblia de salmos. El 1, el 20, 22, 23, 27, el Señor es mi luz y mi salvación. 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está llena la Biblia de que el Señor está ahí cuidando en mitad de la prueba. Así que esta prueba tiene un propósito. Produce paciencia, nos dice. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Esa palabra, que en algunas versiones, ahora no recuerdo bien, creo que es la nueva versión internacional, la traduce como perseverancia. Y me gusta más, porque es la misma raíz, y me gusta más, porque a mí, por lo menos, paciencia me parece como que estoy ahí esperando, ¿no? Me siento en la sala de espera, bueno, es un poco como cuando leemos espera en el Señor, no es que te esperes quieto, a ver, ven aquí a solucionarme los temas. No funciona así, tú tienes que ir caminando. Entonces la perseverancia da esa idea de aguantar la prueba, sabiendo que la prueba, el resultado de esa prueba va a resultar o va a ser producto en tu perseverancia. Te va a dar perseverancia, te va a dar esa fuerza. Perseverancia es como aquel corredor que corre y le duelen las piernas y sigue para adelante con el dolor hasta terminar la carrera.
la palabra es upomone, que es activo, tiene que ver con sufrir sin rendirse. Y la fe no se produce en la aflicción, la fe se prueba en la aflicción. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Si quieres tener una fe más fuerte, aférrate a la palabra del Señor, aférrate a la oración, aférrate a eso. En la prueba, en la aflicción, lo que se está probando es la calidad de tu fe, como dice ahí Primera de Pedro, en ese fuego, igual que los herreros. Si visteis alguna vez estos herreros, que ya yo creo que quedan pocos. Yo lo vi una vez, no recuerdo ni dónde, en un pequeño pueblo viajando en España, y entonces está el herrero y tiene un fuelle que no sé cómo se llama, y lo mueve con el pie, y él pues va metiendo el hierro, lo mete en todas las brasas. Entonces ese hierro negro se empieza a poner naranja casi azul, se pone, y él sabe exactamente hasta dónde probar ese hierro para ver esa calidad, para luego ponerla en el yunque y darle leñazos y darle martillazos y coger la forma. Y ese hierro que estaba por ahí tirado, luego lo ves y dices, ¡guau! Mira qué figura tiene aquí. Esa es la idea de Pedro, ¿no? Forjaos como el oro, probados como el oro. Tu fe, a pesar de ese yunque, de la prueba, luego va a florecer en su tiempo. Porque la prueba tiene un propósito. La prueba no es simplemente para sufrir, es para probar tu fe, pero tiene un propósito. Fijaros en el versículo 4, ahí está el propósito. Mas tenga la paciencia o la perseverancia, la prueba, su obra completa. Tienes que aguantar la prueba hasta el final, sabiendo que la prueba tiene un final. Aunque en mitad de la prueba dices, esto parece que no va a acabar nunca, y todo lo poco te parece mucho, pero en mitad de la prueba debes saber, esto va a terminar, y yo confío en el Señor. Ese es el esperar en el Señor, es continuar hacia adelante a pesar de la prueba. Tiene su obra completa, su obra completa. Yo me acuerdo de una fiesta con los niños en casa, no recuerdo cuál es, cuando fue, creo que un cumpleaños de Joel, estábamos haciendo unas pizzas y se morían de hambre. Entonces estaban allí y claro, me vinieron y eso sí me acuerdo perfectamente. ¿Queréis pizzas? Espera. Y entonces saqué las pizzas, estaban medio congeladas. Entonces las puse y no, a que le faltan 10 minutos. Pues es un poco la idea de este texto. Deja la pizza de la prueba que va a terminar. Tranquilo. No pongas tus métodos, porque a veces lo que queremos y es algo natural, decir, estoy en mitad de la prueba, voy a hacer algo, voy a tomar alguna decisión, voy a moverme, y normalmente eso no funciona, no sale bien, porque sacamos la pizza antes del horno, y eso no sale bien. Hay que mantenerse perseverante. Y fijaros, ¿para qué la prueba? Más tenga la paciencia, su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales. Entendemos que la prueba, como dice el título de la predicación, es un camino hacia tu madurez, Vas a madurar a través de la prueba. Y fíjate, dicen, para que seáis perfectos. Esto no quiere decir que no vas a pecar, lo entendemos. Tiene que ver con la idea de completo, de que el Señor va a ir añadiendo sus piezas para que no te falte más. Vas a salir con una fe más sólida, más fuerte. Vas a salir perfeccionado en ese área que la prueba te ha atacado, pues vas a salir con una fe más fuerte y vas a estar más preparado para la vida, aunque te cueste. Y cabales tiene que ver con íntegros, mejorados. Cuando en el Antiguo Testamento llevaban, dice el Señor, se queja, dice, es que me traéis creo que era una oveja con la pata rota, patiquebrada, y ¿os acordáis? Dice, pero ¿qué me traéis aquí? No es cabal ese animal, es como que tiene algo imperfecto, esa es la idea, ¿no? Entonces cabal es algo íntegro, que está mejorado, que es más como Cristo, hermanos. Esa es la idea. La idea de la prueba, el propósito de la prueba, es que en ese área donde te ha tocado, tú seas y yo seamos más como Cristo. Más como el carácter de Cristo.
Y voy a terminar con Hebreos 12, si queréis acompañarme. Hebreos 12:2. Lo conocemos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el autor y el consumador, el que te ha puesto la fe en tu corazón, el que se lo ha ganado, como hemos recordado, en la cruz del Calvario, en esta mañana. Él es el que da propósito, el cual por él, nos decía aquí Santiago, tened por sumo gozo, ¿verdad? Cuando afrontéis las pruebas. ¿Por el qué? Por el gozo puesto delante de él, por el gozo de salvarte. No le importó morir en la cruz, entregarse en malhechores, que le dieran latigazos, que le insultaran, que le menospreciaran. No le importó pasar todas esas pruebas. Él, que no lo merecía, pasó por todas esas pruebas, menospreció lo propio, todo eso lo tuvo por abajo, sabiendo que en esa prueba él sufrió la cruz por amor a ti. Y no te olvides que en la noche antes él estaba orando, como oramos nosotros cuando pasamos por la prueba. Pase de mí esa copa, no quiero beberla. Que pase de mí. Y a veces oramos mal, queremos que la prueba desaparezca. Sin embargo, aquí el Señor no nos dice eso. Nos dice que lo que tenemos que hacer, que es, como hizo el Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya, perfecta para tu vida, en dependencia del Señor. En mitad de la prueba es lógico y racional pedir una enfermedad por sanidad, pero lo más importante es decir, Señor, tú tienes un propósito aquí, aunque no lo entienda, que sea tu voluntad, y yo voy a estar perseverando y al lado de este hermano, de esta hermana, y estar ahí pasando la prueba, acompañando la prueba. ¿Por qué? Porque el Señor nunca te va a fallar. Vamos a orar.